Hola Melanie, buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Vamos a esperar un momentico a que se conecten los demás compañeritos, ¿vale? Vale, profe.
Bueno, Melanie, al parecer vamos a estar tú y yo solamente. ¿Sabes algo de tus compañeritos? No. No, profe, pues le estaba escribiendo ahí a Moni a ver si ya salió el trabajo, pero no me contesta. Ay, ¿qué me les habrá pasado? De pronto hay mucho trancón, profe, porque como hoy casi se cae el cielo. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Te voy a explicar rápido como el tema de hoy y ¿para qué? Para darte tiempo de que hagas el parcial, ¿vale? Pero Entonces, vamos a desarrollar el parcial hoy, pues si como lo no quieres, entiendo. es que a mí me indicaron que el parcial se debe, está en línea, ¿no es cierto? Entonces tú Sí. tienes hoy, mañana y hasta el sábado para hacer el parcial. Sí. Entonces, pues, Profe, una pregunta. ¿Cómo hago o sea, para mostrarte la maqueta? La subo. Es que no encontré la tarea en el QDS, no, acuérdate que es entonces por acá. no sé. Acuérdate O que sea, la maqueta la hacíamos por acá. Entonces, si quieres, espérame. Yo no sé por qué. Déjame ver. o sea que contigo no vamos a manejar el QDS, no entiendo, profe. Es que el Q10, es que como soy nueva y a mí no me han dado una inducción bien de la plataforma, yo no he podido con esa plataforma. Entonces, espérame, ya te muestro, para que me entiendas un poquitico. La voy a poner por aquí. Maqueta, maqueta. Y dejémosla como máximo. Como máximo la puede dejar hasta el sábado. Como máximo. No, profe, ¿Listo? yo no es hasta ahora mirando, pues estoy mirando acá el Teams y me doy cuenta que tú colocaste las tareas acá en el Teams y yo es todo o sea, bueno, subí la investigación al Q10. Esa sí la revisé. Esa sí está ahí. Espérame, ya te Sí, quiero mostrar para que me entiendas. Sí, esa sí la revisé. listo, profe. Y el ¿Listo? ensayo no lo subí porque no vi la tarea. Súbela por aquí. ¿Listo? Entonces, mira, espérame, ya te muestro para que me entiendas un poquitico, porque mira. Listo. Mm, ah, mm, una ventana, una ventana, una ventana, una ventana. Entonces, mira, a mí me aparece así, ¿no es cierto? Entonces, mira que tú tienes aquí una tarea que fue la investigación, que fue la que tú subiste. Entonces, yo le doy aquí crear tarea, ¿no es cierto? O sea, él me pregunta qué corte, pues es del primer corte. Entonces, pongámosle maqueta. Entonces, aquí desarrollo creativo de una maqueta. Entonces me dice, calificable, sí, porque tiene pues nota, restringir fecha, dígamele que sí. Entonces aquí es donde está el chicharrón. Aquí de primer corte me dice, desarrollo temático, que Sí. y mira, ¿sí ves? Me dice que ya se lo asigné al otro. Pero entonces tampoco, yo le doy aquí investigación, tampoco me deja modificar este porcentaje que tiene esta. ¿Sí ves? Él Ya no me deja poner entiendo. como un porcentaje. Pero Entonces, yo creo que eso es error ya de ahí del Q10, profe. yo no sé cómo se hace. No sé si de pronto solamente me deje subir uno, no me deje si de pronto, no sé si de pronto una pueda modificar eso. Entonces, por eso solamente les pongo como un trabajo por aquí, como para que quede evidencia que sí estamos trabajando, pero el resto por el Q10, por el Teams. Pero si ves, es que no me deja. Eso es lo que pasa. Sí, ¿Sí profe, ves? tan raro. Voy a averiguar y te voy a pasar el dato a ver. Oh, y pues si puede, sería genial. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces por eso es que no he podido con este Q10. Entonces pues el parcial ya está, míralo acá.
El parcial ya está. Entonces con ese no hay tanto lío. Ese ya está habilitado, tienes desde hoy hasta el sábado. Profe, y si no le pones, donde dice, sí, o sea, si no le pones nada, si lo dejas como en selecciones, no te deja crear la tarea tampoco. Pues, pero pues no sé qué chiste, pues, porque se supone que cuando nosotros hacemos esto y les asignamos nota, él en teoría nos genera como una planilla, ¿cierto? Entonces, que con esa planilla es la que pasamos las notas al sistema, se supondría. Se supondría, maqueta. Calificable no, restringir fecha, digámosle que sí. Hasta, digamos que hasta el, perdón, mostrar desde hoy. Entonces, pues entonces no sé para qué me serviría a mí pues subirla ahí si no me deja calificarla. Si cuando genere como la nota, pues no me deja. Maqueta, subir maqueta, aceptar. Creo que de pronto así sí, pero pues lo que yo te digo, ahí no quedaría la... Ahí sí te dejo, pero no te queda, o sea, no lo guardaría la nota del sistema, pero igual te da lo mismo, Exacto. profe, porque en Teams tampoco. Pues es que no sé cómo funciona, estoy como estresada. Bueno, igual la voy a subir a los dos. Bueno, entonces, bueno, ahí ya quedó la otra. Bueno, entonces, les explico rápidamente cuál es el tema de hoy y pues no sé si de pronto lo que les digo, quieran utilizar el tiempo para realizar el parcial. Lo voy a verificar porque hoy me hicieron una retroalimentación que me pareció muy chévere. Y no sé cuánto, sí. No, sí, ya les amplié un poquitico el tiempo, que me dijeron que les había dejado muy poquitico tiempo. Ya les amplié. ¿Listo? Bueno, si quieres muéstrame rápidamente la maqueta. Miramos a ver cómo les quedó, si les quedó bonita. Hola, profe, buenas noches. Good night, Laura. La profe. ¿Listo? ¿Quién quiere comenzar mostrando la carpeta? La maqueta. Ay, profe, yo no me he bañado. ¿Y qué pasa? Yo no te voy a calificar si te bañaste o no te bañaste, te va a calificar la maqueta. No, profe, qué pena. Sí, yo no me voy a ponerte a mirar si te bañaste, si no te bañaste. Voy a comenzar yo. Sin bañar antes de que lleguen los demás, porque qué oso. Bueno. Aquí estamos en confianza, relax. Bueno, sí, yo sé que con ustedes sí. Sí, ahí pueden ver la cámara. Es que no sé si está prendida. Ay, ya. Ah, listo. Hola, profe, buenas noches. Good night. Bueno, profe, yo hice una esfera, ¿sí? Y estas son las placas. Cada placa tiene un color diferente y están marcadas por el nombre. Y son desplegables. Ajá. Se pueden así pegar. Y lo rojo, así se las quito todas. Y pues quise como que la esfera roja sea el manto de la tierra. O sea, como que represente el manto de la tierra. Entonces, le quitamos todas las placas. Ay, pues está de la mano. Y ahí queda solo la bolita. Y le vamos colocando pues las placas de acuerdo al orden de ellas, ¿no? Al orden de la tierra.
Entonces, estaba acá, si no estoy mal. Estaba acá. Y se las vamos pegando. Así. Creo que estaba aquí. Está acá. Ay, espérate porque ya me confundí. Tenemos un problema de diseño. Ah, no. Aquí va. Listo. Estaba de este lado. Estaba por aquí así. Estaba aquí. Estaba por acá. Estaba aquí. Estaba aquí. Y listo, profe, mi armable de las placas tectónicas. Ok. Interesante. Ok. Listo. Bien, compañerita. Laura y Mónica. Hola, profe. Hello. Te voy a presentar entonces. Espera un momento, a ver. ¿Ya me están viendo? No sé. Ya te estamos. Bueno, pues, profe, yo en mi caso hice, no fue la verdad la cosa más creativa, espectacular. Hice la representación de una placa, digamos, en este caso, un límite, un borde de placa que es la placa transformante. Entonces, pues bueno, yo más o menos quería como representar la Tierra, ¿no? Y pues cómo se ve por dentro con todas sus partes internas. Entonces, pues está el núcleo interno, el núcleo externo, la mesósfera, la astenosfera y la litosfera, pues que es donde están las placas, ¿no? Entonces, pues bueno, la característica, esta es la falla de San Andrés. Ok. Entonces, bueno, estas digamos que se mueven, se rozan la una con la otra, se deslizan paralelamente y digamos que no hay una destrucción como tal de material, sino que lo que hacen es producir terremotos, producen grandes terremotos. ¿Sí? Entonces, pues básicamente eso fue lo que hice, profe. Ay, pero te quedó muy bonito. Te quedó chévere. Además, ¿sí sintieron el temblor de estos días? Yo no lo sentí, pero sí, Medellín sí se sintió harto. Yo sí lo sentí, profe, la verdad. Pensé que estaba, ¿qué está pasando? Pero sí, yo sí lo sentí. No, yo la verdad no lo sentí. Pero las pensé cuando yo, ay, ojalá que se acuerden de mí. Sí, nos acordamos. Yo sí me acordé. Ya, se movieron las placas. Sí, Bien, te quedó lindo, te quedó chévere. gracias. Listo. Y Milena. Voy, profe. ¿Ahí ya me ven? Bueno, profe, yo hice un terrario. No sé si lo ven ahí. Entonces, no, si le pongo luz se ve menos. No, ahí se ve bien. ¿Cómo lo hiciste? Pues fue todo un reto, de hecho, traté como de, no sé si se note, pero la parte de acá que se ve como anaranjada, pues tiene un poquito de, es como líquida. Entonces es el núcleo interno, que es el sólido, lo hice con parafina. O sea, derretí la vela y quedó ahí totalmente sólido. El núcleo externo, que es líquido, entonces lo que hice fue poner trocitos de vela, trocitos de
la parafina y le puse jabón líquido, entonces quedó ahí. No sé si se alcanza a ver. Pues se ven los colores y se ven como la formita. Bueno, el hecho es que quedó líquido. Luego tenemos el manto. En este caso sería el manto inferior. Y luego más arribita no quedó como muy bien, quedó la astenosfera, que es como la capa más delgadita que se alcanza a ver acá. Ujú. Luego quedó el manto litosférico, que es como la parte de blanco. Y ya por último lo que sería la corteza. Quedó chévere y se parece mucho a lo que vamos a ver hoy. Oh, sí, profe. Pero Bien, sí bien. fue bastante complejo poner todo ahí. ¿Por qué complejo? Porque la parte líquida no quería coger bien y la idea era que quedara totalmente líquido y se pudiera ver lo que se movía. Entonces fue complejo por ese lado. Ah, yo creí que había sido complejo porque de pronto no tenías como alguna idea o algo así. Ok. Ah, pues también, pero Listo. Uy, no, profe, Entonces, yo sí me rompí mucho la cabeza. ¿en serio? Sí. No. Listo. Hoy vamos a ver lo que viene siendo el suelo, las características y la estratificación, sobre todo la estratificación. Vamos a empezar a entender cómo es que tenemos el suelo. Entonces, para poder hablar de una estratificación, se me durmió el pie, lo tengo todo dormido. Para poder empezar a hablar de una estratificación, vamos a empezar a entender qué es. Entonces, hablamos de que una estratificación es como la capacidad que tienen las rocas para poder presentar como unos estratos o para poder analizar la superficie, el espesor y como la parte interior. Entonces, la estratificación está formada como capas marcadas de potencia, el espesor, si está a manera de uniforme, si está limitada, si de pronto la superficie tiene como algunas interfaces, si son nítidas, si de pronto tiene un estrato un poco más joven, ¿listo? Entonces, ahí ustedes van a decir, bueno, profe, entonces, ¿cuál es la estratificación del suelo? Entonces, yo les contesto a ustedes. Es la capacidad que tienen como cada una de las roquitas de presentarse en diferentes estratos o vamos a tratar de entenderlos, de analizarlos, teniendo en cuenta como la superficie de cada una de ellos. Cuando nosotros mencionamos la estratificación del suelo, entonces vamos a empezar a hablar de los sedimentos del suelo que se acumulan unos sobre otros. De esta forma se empieza a generar como un proceso durante miles y miles y miles y millones de años y cientos de miles de millones de años. Entonces, la roca está estratificada, está compuesta por capas visibles de sedimento que empiezan a tener como algunos milímetros de metros de espesor para poder empezar a conformar como lo que vendrían siendo las capas. Estos estratos pueden estar formados por capas de tierra, por restos de seres vivos, por gases, por agua, por minerales, lava, por piedra o por fragmentos volcánicos que se han dado a través de los años. Esta estratificación del suelo puede apreciarse a simple vista. En algunos lugares, como por ejemplo, podemos empezar a ver cómo se empieza a transformar. Entonces, así como nos mostraba ahorita la compañerita que se empiezan a dar como los suelos de diferentes colores, así es como nosotros empezamos a ver las rocas, así es como empezamos a entender cómo es que funciona. Esta roca sedimentaria se forma con capas de sedimento, valga la redundancia, a lo largo del tiempo.
Cada una de estas capas se crean con el patrón de bandas visibles. Son estas lineecitas que empiezan a salir y esto es lo que nosotros empezamos a llamar los estratos. Estos estratos también nos muestran como la historia geológica que se ha venido dando por los factores ambientales. Si hubo río, si hubo muchísima agua, la roca va a estar completamente diferente. Si hubo sequía, también empieza a marcarse. Hagan de cuenta que las roquitas nos empiezan como a hablar qué sucedió. Si hay una capa de arcilla seguida por una capa de piedra caliza, se sabe que más o menos el ambiente fue alguna vez un entorno cubierto de lodo antes de convertirse en un lago, en un río o en algo similar. ¿Cuáles son las causas de la estratificación del suelo? Entonces, las capas o los estratos, las lineecitas que se empiezan a dar, ¿listo? A esto es lo que le llamamos estratos, quedan marcados a la vista debido al resultado de los ambientes en la textura o en la composición de los materiales durante algún depósito de tiempo. Entonces, esta exposición de los estratos también puede deberse a las pausas producidas en la deposición de los diferentes materiales, a los cambios en su composición o temperatura dependiendo de los estratos nuevos. Hagan de cuenta que que es como cuando nosotros nos bronceamos, no, cuando vamos al mar y nos quemamos, ¿listo? Este cambio de color, ¿no es cierto? Que nos queda rojo y blanco, blanco donde quedó así la parte de la camisa o del vestido de baño que tuviésemos. Este cambio de color se genera porque estuvimos expuestos al sol, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros decimos, ay, yo estaba así, y mostramos el lado blanquito, y ahora estoy así, y mostramos el lado rojo que nos arde. Pasa exactamente lo mismo con la Tierra, pero pues a diferencia de la Tierra, no fueron 5 o 10 minutos que estuvimos al sol. Con la Tierra son muchos, muchos, muchos millones de años. Entonces, esta causa de la particular forma que empiezan a tomar como los perfiles o los estratos, especialmente en los canales de ríos, se genera por toda la composición de partículas que se empiezan a dar. Algunas son un poco más finas, otras son un poco más gruesas. Eso depende de lo que hubiese ocurrido ahí y depende de los diferentes colores que se generaron por la composición de materiales. El agua y el viento también van a intervenir realizando como una homogenización dentro de las partículas que se empiezan a arrastrar y que se van a clasificar. ¿Cómo se van a clasificar? Por tamaño, por peso, por color, por forma, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros empezamos a comprender dentro de nuestros elementos. Aquí vamos a tener una característica de perfil, de perfiles y de horizontes. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estos elementos, bueno, los perfiles se denominan horizontes. ¿Por qué? ¿Cómo están? Las rayitas de la tierra, las rayitas de las montañitas o de las piedras están de manera vertical, ¿no es cierto? Están así por capas, por capas, por capas, de manera horizontal. Entonces, esto hace, o por eso es que nosotros las llamamos horizontes, a este conjunto de capas que se empiezan a generar. Cada perfil está compuesto por lo menos por 4 horizontes, que las vamos a denominar de la siguiente manera. La primera es el horizonte elevado. Este horizonte elevado, este horizonte elevado es el que está expuesto a la erosión, al lavado de la lluvia, está compuesto por materia orgánica, por elementos porosos, por todos estos seres vivos, por minerales, etcétera, etcétera. También está conformado por los restos de las hojas, de las ramas, hongos, ¿listo? De los demás elementos como inorgánicos y su color casi siempre es parduzco. Esto es el nivel como más profundo que contienen las arcillas, los óxidos de hierro y la materia orgánica húmeda. Luego tenemos, ahí está, le quito el numerito, el horizonte de precipitación. El horizonte de precipitación
empezamos a hablar de arcillas, de tonalidades rojizas, de compuestos férricos, y asimismo empezamos a hablar de roca alterada o de material orgánico que proviene del primer perfil. Luego tenemos el horizonte del subsuelo. Este está constituido por material rocoso, por elementos fragmentados en distintas proporciones y está sometido a la meteorización o a la descomposición de la roca. Por lo general, esta descomposición de la roca está en partes más pequeñas de forma física o de forma química. Y tenemos el horizonte de roca madre u original. Entonces, aquí es un material que es rocoso sobre el cual se empieza a sustentar el suelo y está compuesto de elementos inorgánicos de orígenes volcánicos, sedimentarios y de granos petrológicos. ¿Listo? De esta manera permanecen prácticamente inalterados o sin alteraciones de importancia a lo largo del tiempo. Es esa que nosotros como que no tenemos contacto directo. ¿Listo? Aquí quiero que veamos. Regálenme un segundito. Ay, yo no sé por qué no me deja. Aquí. Aquí, entonces, vamos a empezar a mirar los elementos un poco, digamos que más dinámicos. Entonces, miren aquí cómo empezamos a hablar de los elementos superficiales. Eso aquí es todo lo que encontramos en la partecita de arriba. Estos elementos, como les decía ahorita, son como todo lo que tiene como acceso a. ¿Listo? Aquí estamos como todos, todo lo que es visible para nosotros. ¿Listo? Miren que aquí yo les decía que era como verdoso, como pardo. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar que dentro de estos elementos vamos a encontrar diferentes tipos de suelo. Como ven, encontramos 4. El arenoso, el arcilloso, los semíferos y los calcáreos. Los arenosos, obviamente, todos los conocemos. El arcilloso, este es como barrito, ¿listo? Los semíferos es este que utilizamos como material orgánico, este que ponemos lombricitas, que muchas veces también lo utilizamos como compost, ¿listo? Y los calcáreos, ay, me faltó el árido, son ricos en piedra caliza, ¿listo? Son estos que son muy piedrudos, que de hecho a veces nosotros nos aventuramos así como a escalar, y hay mucha piedra y nos podemos resbalar. Y el árido, pues obviamente son todos estos elementos desérticos que pues por lo general están como en algunas regiones como establecidas, es decir, como la Guajira, ¿listo? Que aquí no vamos a encontrar como muchos elementos para poder como subsistir o poder generar como plantaciones. Tenemos que, entonces lo que les venía mencionado, tenemos como una estratificación. Tenemos superficie, espesor e interior. Entonces, miren aquí lo que yo les decía. Aquí empezamos a ver 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, en la primera parte tenemos todo lo que viene siendo la parte, ¿cómo les dije que se llamaba? Ah, sí, esa misma. Horizonte de precipitación. ¿Listo? Mírenlo acá. Ahora, la parte 2. Horizonte o subsuelo. Y la parte 3, horizonte de roca original o madre. Aquí están al contrario. 1, 2, 3. ¿Listo?
De esta manera nosotros podemos encontrar la estratificación por lo general, siempre la encontramos de manera horizontal. ¿Listo? Pero también hay algunos casos que se da de manera cruzada, como la vemos aquí en la parte de abajo. Tenemos que, vamos a encontrar muchas formas irregulares. Recuerden que estas estratificaciones se van dando al paso del tiempo. Cada vez que va ocurriendo algo, empieza a suceder. Entonces, todos estos elementos lo que hace es generar como una historia dentro de la Tierra. Entonces podemos encontrar que hay irregularidades, que de pronto hay elementos acanalados, que hay elementos lenticulares, ondulados, ¿listo? Eso depende de la historia del suelo. Aquí, esta imagen, me gustaría que se detuvieran ustedes a mirarla con un poquitico más de tiempo porque es bastante extensa. ¿Listo? Aquí vamos a ver como un poco más a profundidad cada una de las capas. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Listo? Entonces, dentro de estos elementos, cuando nosotros vamos a encontrar una estructura vertical, es cuando nosotros encontramos que están hechas de diferentes estratos desiguales. ¿Listo? Estos elementos de horizonte son los que yo les venía mencionando, que vienen siendo los perfiles. Estas estructuras son grumositas, son laminares o son prismáticas. Entonces, mírenlo aquí. Dentro de las estructuras de horizonte empezamos a entender que tenemos posiciones A, B o C. ¿Listo? Denominando la parte A como la parte superficial, la parte B intermedia y la parte C la parte madre. Entonces, dentro de este perfil que nosotros llamamos lavado, es el que está en constante, mírenlo acá, contacto con todo lo que tiene que ver el medio ambiente. Luego tenemos lo que viene siendo, bueno, aquí hace un poquito más de profundidad, dentro del estudio A, hace un poquito más de énfasis en la parte del estudio. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener un subhorizonte de A00, un subhorizonte A0, un subhorizonte A1 y uno A2, dentro de los cuales también pues nos permite como el estudio. Luego, este horizonte, el tipo B, que es el intermedio, es el de precipitación o subsuelo, es el de la mitad. ¿Listo? Y tenemos el tipo C, que pues es obviamente la parte central. Mírenlo acá. A, B y roca madre. ¿Listo? Así es como nosotros empezamos a entender cómo funciona nuestro suelito. ¿Listo? No. Dentro de estos elementos nosotros vamos a encontrar la estructura y vamos a empezar a mirar cómo se desarrolla. Entonces, la estructura del suelo, básicamente empezamos a hablar de que se agrupan como partículas individuales de arena, de limo, de arcilla, y estas partículas individuales lo que hacen es que se denominan como agregados. Estos agregados del suelo asumen como diferentes modalidades para poder tener como un resultado diferente a las estructuras. De esta manera, la circulación del agua en el suelo varía notablemente dependiendo de su estructura. Entonces ahí es cuando encontramos algunas estructuras del suelo que absorben demasiado, otras que cuando uno está regando la matica se riega, ¿listo? Eso depende de esta estructura. Aquí es cuando nosotros decimos, bueno, si tenemos una estructura muy, muy arenosa, podemos mezclarla con algo de humus para que genere un poco más de absorción y retención del suelo, para que sea como, ¿cómo se llama? Como apta para poder generar algún sembrado en caso de que se requiera.
Dentro de esta estructura nosotros tenemos como unos grados. Tenemos un grado 0 que quiere o indica que esta condición no genera elementos visibles o elementos de ordenación. Tenemos una estructura de aglomerado y una estructura de grano simple. La estructura de aglomerado es como la más coherente, donde todo el horizonte se aparece y pues como que genera una gran masa que nos permite como generar elementos de siembra. Y el grano simple son como elementos o partículas individuales que se muestran dentro de una tendencia y que funcionan como para agruparse. Es como la arena pura. La estructura débil es como la forma deficiente dentro de diferentes indistinguidos para poder extraer materiales. Entonces, este tipo de estructura genera como una mezcla de escasos agregados, elementos intactos, que genera como muchos quebrados. Dentro de la estructura moderada se caracteriza por elementos o elementos diferenciadores de duración. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a hablar de elementos evidentes cuando se extrae el perfil y que genera como material edáfico que se rompe con la mezcla de varios o de elementos a este. Entonces, este tipo de estructura moderada es cuando empezamos a utilizar, es cuando encontramos como alguna arena que tiene como piedritas, como elementos de arcilla, ¿listo? Y una estructura fuerte es como la que se caracteriza o la que se diferencia porque son elementos duraderos y que no están alterados. Dentro de estas clases nosotros tenemos, dentro de estas estructuras tenemos elementos que son finos, muy finos, medianos, gruesos y muy gruesos. Entonces, dentro de las estructuras finas o delgadas, es esa que a veces como que tapizan, que sale así súper delgadita, esas son estructuras como muy finas. Las muy finas no hay necesidad de tapizarlas. La fina es esa tapizada. La estructura en bloques son partículas del suelo que se empiezan a agrupar o que se compactan de tal manera que en algunas ocasiones no generan como elementos de fisuras. Estos elementos son deficientes y en algunos casos son como muy molestos para trabajar. Y tenemos estructuras laminares, pues que obviamente, como su nombre lo indica, son como tablitas de trabajo. Bueno, ¿para qué sirve o cómo se utiliza la estratificación? La estratificación se puede utilizar para recopilar datos. Entonces, estos datos nos resultan convenientes para poder intentar clasificarnos como con diagramas de Paretos, como con histogramas, ¿listo? Estas estructuras también nos sirven para evidenciar fuentes o condiciones. Entonces, en algunas ocasiones lo que se hace es empezar a mirar como las características del suelo para mirar si de pronto se puede generar una construcción, si es viable o no es viable, o si en algunos casos se tiene que rellenar. Entonces ahí empezamos a mirar cómo se rellena. También cuando el análisis de datos requiere como la separación de diferentes fuentes o condiciones, como por ejemplo separar como diferentes equipos para poder desarrollar un trabajo. Dentro de estos elementos tenemos como un muestreo estratificado o proporcional. Este muestreo nos permite generar como elementos de población para poder generar una estructura dentro de los elementos que nosotros utilicemos para el desarrollo de diferentes construcciones, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Qué más me faltaría mencionarles aquí? Aquí, bueno, esto ya se los mencioné. Bueno, no sé si en este momento tengan preguntas, si estemos ahí como dudosos. No, profe, creo que hasta el momento no. ¿Seguros, seguros?
Profe, ¿qué tan conveniente sería construir donde hubo un lago, un río? Bueno, se ha hecho. Realmente, bueno, Bogotá es una edificación de esa manera. Hay, ¿cómo es que se llama esto? Regálame un segundo y ya te muestro. Bueno, te voy a mostrar unas imágenes. ¿Ustedes conocen San Cristóbal Sur? ¿No? Creo que no. No. En San Cristóbal es aquí, es aquí. Eso queda arriba por la 11 Sur. San Cristóbal Sur, Bogotá. Eso queda por la 11, cerca a la iglesia del 20 de julio, más o menos, para que se hagan una idea. Por ahí, por ahí hace mucho tiempo estaba esta laguna. De hecho, ahí habían lanchas, ahí hasta habían pescaditos. Y ahorita lo que hicieron fue exactamente, empezaron a rellenar toda esa laguna. Creo que esa no es de allá. Esta sí es de allá. Empezaron a rellenar toda esa laguna y vámonos por Maps. Y ahorita hay ¿qué? Hay edificios. Digamos que como en este momento la tierra está joven y todo lo que se ha hecho es reciente, no hay problema. Aquí nosotros tenemos que empezar a mirar ese futuro, qué puede ocurrir y que de hecho, bueno, es que mi mamá vive por allá, entonces por eso sé qué ocurre. La calle principal, ¿dónde es que es? Es como por acá. La calle principal a veces tiende a hundirse. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Rellenar y volver a tapar. Rellenar y volver a tapar. Como lo que constantemente están haciendo. Avenida Calle 11 Sur, es por acá. Entonces, ahora, lo que quedó de esa, ¿por qué no me deja? Yo quiero ir como... mentiras, es por acá. Quiero ir como por acá. Ahora, lo que quedó de ese río, sí, es como por aquí, fue como esta quebradita. Es todo lo que quedó de esa laguna. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, todo eso es puro relleno. Entonces, vamos a ver si de pronto el Maps nos muestra el hueco que siempre se hace. Aquí se estaba empezando a formar. Y aquí en esta parte, ¿qué le pasó? Sobre todo esta parte, esta vía principal, tiende a hundirse demasiado. Oiga, esto se ve feo así. Esta vía principal tiende a hundirse mucho. ¿Qué preocupa? Preocupa estos apartamentos que son construidos dentro de esa laguna. ¿Listo? Entonces, ahí sí a futuro ellos tienen que estar pensando porque el peso de estas estructuras hace que se hunda. El terreno siempre va a estar cediendo. ¿Por qué? Pues porque lo último, o la memoria que tiene el suelo es que era muy arcilloso. Entonces, tienen que pasar muchos miles de millones de años para que se genere una estructura compacta. Entonces, al tener estos elementos tan pesados, esto lo que va a hacer es que se hunda. Lo mismo que estas edificaciones que están acá. Aparte de eso, esto ya como digamos que no tiene nada que ver con la materia. Recuerden que la naturaleza es muy sabia y siempre tiende a reclamar lo que es de ella. Entonces, a veces cuando llueve así muy fuerte como por estos días, todo esto tiende a crecerse. Hasta el momento nunca se ha inundado, pero sí se crece bastante fuerte. Y de hecho hace como 1 o 2 años un habitante de calle estaba durmiendo ahí cerca
como a esa trochita y lastimosamente lo encontraron bien abajo. Espérenme a ver si nos alcanzamos a ir hasta allá. Lo encontraron bien abajo y pues falleció. Lo encontraron como por acá. Esperen, que toca andar mucho. Imagínense, si eso es en Maps, ya me cansé. Eso fue, es que el señor anduvo bastantico por ahí. Él se movió bastante. Bueno. Bueno, chicas, por hoy no les voy a dejar trabajo porque recuerden que tienen un parcial. Entonces, miren a ver si ustedes aprovechan el tiempo para estudiar o para hacer el parcial. Ya está en la plataforma. Lo encontraron como por acá. Me pasó. ¿Sabes de dónde nos mostraste la quebrada? ¿Hasta por allá? Hasta por acá. Ajá. Por acá lo encontraron los bomberos. Por acá. Todo eso lo arrastró. Entonces sí fue bastante pesado. Entonces, eso es más como a modo de chisme. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No? ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos, chicas? No, profe. No, profe. Bueno, muchachas, espero que tengan una feliz noche. Que estudien, por favor, estudien, que yo traté de colocarles esos parciales muy fáciles y no sé qué ha pasado, pero la mayoría que los que están desarrollando los parciales, que se supone que son fáciles, los están perdiendo. Y los están perdiendo con notas muy bajitas, dizque 1 o 3. Entonces, porfa, estudien. ¿Listo? Profe, ¿y sobre qué es el parcial? Bueno, voy a abrir el parcial y lo voy a mirar así como por encimita. ¿Cuántas preguntas son, profe? Ya te digo cuántas preguntas son porque no me acuerdo. Es que como los hice todos en un mismo día, no me acuerdo cuántas preguntas les dejé a ustedes. Diseño estructural. A ver, cursos virtuales. Cargando. Cargando. Diseño estructural. Estos son los primeritos. A ver, cuestionario. Preguntas. En total son 8, pero hay mentiras, hay 2 preguntas. ¿Listo? Que son como de unir. Entonces ahí, los voy a mirar rápidamente, no les voy a dar las preguntas. Les pregunté por las placas, 2, 4, 6, exactamente por 6 placas les pregunté. Entonces está como el nombre, digamos la placa de la Antártida, esa no está ahí. ¿Listo? Placa de la Antártida, entonces se encuentra ubicada en la zona Antártida. ¿Listo? La unen. Hay otra que es muy parecida a esa pregunta, pero entonces ahí le pregunto por los temblores, por la formación montañosa, por los volcanes. Hay otra que les pregunto por los tipos de onda. Acuérdense que vimos varios tipos de onda. Una que es de verdadero y falso. Otra que es de... esta también es como de unir. Pero entonces se preguntó por los límites. ¿Listo? Por los límites de las placas. Por los límites de movimiento. Por los volcanes. Y ahí les voy a espolear una pregunta.
¿qué significa la palabra tsunami? ¿Listo? Ahí les ayudé con una pregunta. Vale, gracias, profe. Bueno, chicas. Porfis estudien. Porfis. Ya no les puedo spoilear más, ya mejor dicho, un poquito más y me siento con ustedes y hago el parcial. Profe, un spoiler de las respuestas. Ay, no, pues ya le di, casi que le di las preguntas. O sea, literal me puse así y miré casi que las preguntas. ¿Qué más quiere que le diga? Las placas. Tengan en cuenta las placas. Tengan en cuenta qué es un temblor, qué es la deformación de una montaña, qué es un volcán. ¿Listo? Los tipos de ondas. Entonces, ¿qué es una onda? Les voy a ayudar con otra ahí, como para ser chévere. ¿Cuál es la velocidad de la onda P? ¿Cuál es la velocidad de la onda S? ¿Cuál es la velocidad de la onda L? De la onda R, ¿cierto? Que eso lo vimos cuando hablamos de las placas tectónicas. ¿Listo? Contestando eso, ya sabemos que si sabemos qué es la velocidad de una onda S, sabemos cuál es la velocidad de una onda P, entonces ya hablamos del otro punto que viene siendo ondas internas, y ahí les hago una pregunta, verdadero o falso, y salgo. Ahí ya les di muchas respuestas. Bueno. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. pónganse juiciosas. Bueno, un abracito. Juiciosas. Vale, profe, gracias. Profe, que te vaya Chao. bien. Gracias, profe, que descanses. Cuídate. Chao, Ay, no, chicas. tengo clase hasta las 10. Entonces, que descanses después de las 10. Sí. Gracias. Chao, chicas. Chao. Chao, profe.